Buenas tardes, otro miércoles estamos aquí y ya este sí que es el último debate, charlita que vamos a tener el compañero Bob y yo. Hola Bob, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Miquel, ¿y tú? Pues bien, la verdad es que a mí me da lástima despedirme ya. Yo espero que tengamos más excusas para encontrarnos y Seguro. seguro que sí. Y la verdad es que ha sido un placer y hoy queríamos concluir este ciclo de charlas hablando un poco en positivo. Hemos tratado un montón de temas, del tema de la cultura, el tema de los conflictos dentro de determinados colectivos, sobre cómo afrontar todos los retos y cómo se cuela el fascismo muchas veces para aprovechar Ujú. esas contradicciones o esos debates que tenemos también desde el antifascismo. Y lo que queríamos hoy es, de alguna manera, pues lanzar un poco de esperanza y hacer también, digamos, esa reflexión de que todos y todas somos imprescindibles en esta lucha. Es decir, esto es algo que nos incumbe a todos, que está en todos los ámbitos y que yo creo que es importante que todos y todas pues tengamos en mente que podemos hacer algo, lo que sea, pero algo podemos hacer. Ujú. Antes que nada, si te parece, Bob, yo sí que considero una cosa de justicia importante y además estoy terminando un texto para concluir el especial este de la marea antifascista y es reconocer, yo creo que tenemos que reconocer a todos esos colectivos que nunca han tenido la vergüenza de renunciar al nombre de antifascista, a pesar de todos los problemas que han tenido de estigmatización, de ridiculización, de infantilización, de persecución política, etcétera, etcétera, etcétera. Yo desde aquí, los movimientos sociales son muy plurales, muy diversos, todos parten de la voluntad de las personas que creen que el cambio es posible, solo por eso ya merecen todo el absoluto respeto, pero yo creo que todos y todas debemos también de ser conscientes de que ha habido gente que desde hace muchísimos años nunca ha renunciado a llamarse antifascista y que gracias a ellos y a ellas también hoy podemos tener cierta cultura antifascista dentro de muchos movimientos sociales y que creo que gracias a ellos también ha traspasado también, digamos, esas fronteras de que algunos y algunas querrían que estuviera encasillado el antifascismo, ¿no? Puede tener muchas lecturas el antifascismo. Y yo creo que más allá del debate sobre si debe ir más allá y ser un movimiento revolucionario en sí mismo o si es una lucha accesoria de muchas otras, etcétera, yo creo que vale la pena que hoy, para despedirnos, pues reconozcamos también a la labor a toda esa gente que nunca ha tenido ningún problema en definirse antifascista y ha llevado el antifascismo, digamos, hasta sus últimas consecuencias. Sí, yo creo que me parece un reconocimiento muy justo. Y tanto hoy como todo el tiempo, como tú decías, que han venido recorriendo y luchando y quitándose de encima estigmas, consideraciones, eh, un trato realmente vejatorio por parte de grandes medios de comunicación. Se ha desautorizado su discurso y creo que si estamos hoy aquí muchos y muchas es gracias a ellos, que se han dejado la piel y muchas más cosas en el camino cuando a la gente le parecía que no hacía falta, que esto era algo superado y con el tiempo nos damos cuenta de que sí, hace mucha falta, que todo movimiento social que se precie debería ser antifascista y que todo movimiento debía tener, si no ya una corriente antifascista, sí un espíritu antifascista. Y creo que yo creo que el antifascismo es una especie de base, es decir, son los cimientos para luego construir lo que sea, pero primero es el antifascismo. Por otro lado, también tengo que decir que en la militancia diaria hay algo que también nos tenemos que plantear todos y todas, y es que también se puede ser antifascista sin federar. O sea, que no hace falta militar en asociaciones antifascistas, pero sí hace falta militar en el antifascismo. Y que no es tan difícil, sobre todo cuando hay reflexión, hay elementos y hay asociaciones que nos dan la guía, hay medios que están ayudando muchísimo. Yo creo que también hay que reconocer el trabajo de La Marea, del Salto, de Pícara, de publicaciones independientes donde se siente un trabajo magistral, con lo cual, por los dos lados, por el de las organizaciones y por el de aquellos y aquellas que no se han sentido llamados a una organización, pero que sepan
que todo lo que hacen desde el antifascismo también es súper bienvenido. El chique antifascismo está muy bien también. Claro, es que a mí sí que me gustaría comentar un poco cómo ha sido el tratamiento, digamos, político y mediático respecto al antifascismo durante muchos años. Yo desde que de alguna manera soy consciente y he estado en varios movimientos sociales desde los años 90, sí que es verdad que el relato del poder, igual que de los medios de comunicación, ha sido pintar el antifascismo primero como una tribu urbana y segunda como un problema de orden público. Es decir, como si fueran bandas juveniles que juegan a las pandillas, ¿no? Y lo que hacen es pegarse con otros que son de la otra pandilla, ¿no? Este relato absolutamente intencionado de despolitizar un movimiento que va mucho más allá, ¿no? A veces desde el absoluto desconocimiento, pero otras muchas veces con la absoluta mala intención, ¿no? De criminalizar y ridiculizar un movimiento que es súper transversal. Yo recuerdo en los años 90 los colectivos antifascistas que habían estaban llenos de insumisos, de ecologistas, de ocupas, de gente de muchas sensibilidades políticas diferentes, sindicalistas, activistas de la cultura. Es decir, a pesar de toda esta campaña que ha habido durante muchos años, ¿no? Y a pesar también de la persecución, porque no olvidemos que digamos, ese activismo antifascista tenía un precio también muchas veces, ¿no? Y manifestarte muchas veces, pues podías acabar pues, detenido o imputado o incluso agredido por la propia extrema derecha, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, yo creo que sí que es verdad que esa transversalidad del movimiento antifascista hoy en día se está viendo de una manera, yo no sé si inédita, pero sí mucho más evidente. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que el antifascismo hoy en día, como los militantes son multimilitantes, es decir, como la gente que participa del antifascismo participa de muchos otros movimientos sociales, está también parando desahucios, está luchando contra las casas de apuestas, está Claro. luchando contra la especulación, está luchando contra la precariedad laboral. Es decir, es una lucha tan transversal que ha traspasado y ha desbordado tantas clichés y tantas fronteras que es un buen momento también para reivindicar todo esto. Y yo creo que también es un buen momento para analizar que si el antifascismo está luchando en tantos frentes, es porque el fascismo se manifiesta también en muchos lugares y en muchos frentes. Es decir, desde los fondos buitre, las casas de apuestas, el totalitarismo de algunos partidos políticos. Lo importante no es dónde está el antifascismo, sino dónde hace falta el antifascismo. Y dónde y por qué molesta tanto el antifascismo. Es decir, por qué el término antifascista pone tan nerviosa a gente que en principio debería poder sentirse cómoda denominándose antifascista. Me parece muy interesante cómo, pese a eso, el antifascismo, pese al tiempo y al momento social y político, no se ha hecho mainstream. Es decir, no es algo que algunos grupos han querido apropiarse para sentirse también antifascistas pese a que sus comportamientos... No, es muy interesante cómo el antifascismo sigue siendo considerado por mucha gente de tendencias fascistas como una etiqueta absolutamente inasumible para ellos. También porque supongo que han jugado a construir el monstruo y ese monstruo ya no les interesa, ya no lo van a usar para nada. Me gusta, en cierto modo, cómo el antifascismo se ha convertido en algo imposible de amortizar. No va a ser rentable, no va a vender camisetas más allá de las que de verdad sirven para dar la cara y el pecho. Y me parece que eso es algo de lo que deberíamos estar contentos. El hecho de que hay muy pocos fascistas autodenominándose antifascistas. Hay muchos fascistas llamándonos fascistas a los demás, pero muy pocos que se hayan apropiado del término antifascista para ellos. ¿No? Y además encontramos también, por ejemplo, movimientos tan potentes actualmente como el feminismo, ¿no? Que está teniendo una influencia imprescindible en el antifascismo, ¿no? Además, también rompiendo un Claro. poco también esta imagen, ¿no? Del antifascismo, ¿no? Que nos han vendido del cliché, ¿no? De la tribu urbana que nos quería vender los medios de comunicación. Sí. Y que también mucha gente se ha creído también, ¿eh? Mucha propia gente, ¿no? Ha querido de alguna manera
no apropiarse, sino reivindicar ese cliché, yo creo que de una manera un poco errónea, pero bueno, eso cada uno también sabrá. Pero sí que es verdad que el feminismo ha hecho un trabajo, y todavía queda mucho trabajo también por hacer, no Sí, solo en el antifascismo, en todos los movimientos sociales. Y hablo de feminismo como hablo de muchísimas otras luchas cierto. imprescindibles, ¿no? y actuales y vigentes, que digamos, este cruce y esta mezcla de movimientos sociales y de luchas está siendo súper interesante para los propios movimientos sociales y para los propios activistas, porque nos está obligando a todos y a todas a reflexionar mucho más allá, digamos, de lo que de alguna manera estábamos centrados, ¿no? Sí, además, respecto a lo que tú decías de convertir el antifascismo en una tribu urbana o en una militancia casi de escaparate y de medio de comunicación y de trincheras y fogatas, y hay una cosa en la que pensaba mucho estos días cuando hablábamos tú y yo de eh, este último, este último encuentro, salud, este último encuentro para hablar de cómo ser antifascista desde lo positivo. Por supuesto que militando en organizaciones es una forma magnífica, pero hay otras formas que son tan sencillas como una que me parece muy importante y que creo que es un elemento de lucha contra el fascismo muy importante, que es leer prensa local. Yo cada vez tengo más claro que la prensa local es un antídoto espléndido contra el fascismo, porque el fascismo está intentando, sobre todo los grandes medios de comunicación, está intentando vender mentiras globales, dar soluciones sensacionalistas, generar odio, prejuicio. Y sin embargo, leyendo prensa local, buena prensa local, te das cuenta de cómo se desmontan todas esas macrohistorias de odio sobre las que se basa el discurso fascista en los grandes medios, en los grandes mítines, a través de la prensa local que cuenta historias reales, de proximidad, de la gente que vive allí, de la gente a la que te hacen odiar desconociendo y se construye esa falta de conocimiento de la identidad solo a través del odio y el prejuicio. Y en cambio la prensa local, la buena prensa local, hace todo lo contrario. Es decir, muestra realidades mucho más atomizadas y desmonta muchísimos discursos fascistas. Es una tontería, pero creo que la desaparición de la prensa local es una malísima noticia para la lucha contra el fascismo. Sin ninguna duda, los periodistas y las periodistas también han sido aliados en muchos casos. La prensa local, por supuesto, como comentas, estas microhistorias, ¿no? que en los grandes medios de comunicación se pierden y se diluyen y se habla en abstracto muchas veces y no sabemos Mm, lo que son los menas y lo que son determinadas claro. palabras que utilizan así muy en abstracto, ¿no? Y sin embargo, cuando te encuentran las historias más particulares o más de proximidad, cambia mucho la percepción. Esto por una parte, pero volviendo al periodismo ya en general, ya hemos hablado en otras charlas que puede ser un conductor del fascismo de alguna manera, pero Sí. sin embargo puede ser un gran aliado también contra el fascismo. Y aquí quiero reivindicar también el papel de muchos y muchas periodistas que de verdad se creen el antifascismo y que hacen antifascismo en sus medios de comunicación en la manera en la que Ujú. pueden, contando historias, dando voz a colectivos y grandes ejemplos tenemos, pues como los que has comentado y muchos más, y también incluso aliados en la prensa y en los medios convencionales y más mainstream, ¿no? Los hay que buscarlos, hay que encontrarlos y ellos mismos saben navegar a veces en la medida en la que pueden, lógicamente, ¿no? Pero es importante porque a veces los periodistas y las periodistas parece como que flotan en una nube, ¿no? Y observan la realidad desde fuera, ¿no? Y no son parte ni de la sociedad, ¿no? Y cuentan una realidad, Ya. en teoría, objetiva, ¿no? Y genérica, pero todos y todas sabemos que ellos son parte de esta sociedad, viven con nosotros y saben perfectamente los mismos problemas que tenemos todos y todas nosotros. Por lo tanto, en este sentido es importante también que ellos y ellas asuman que ellos también pueden ser parte de la solución o parte del problema, una de las dos cosas. Ya. Sí, y nosotros como lectores y como lectoras y consumidores de prensa también tenemos esa responsabilidad. Y yo creo que tenemos que ser muy serios a la hora de buscar la información, de entender por qué nos cuentan las cosas. Yo creo que una buena medida de antifascismo es preguntar por qué nos cuentan qué en qué momento.
más allá de quién nos lo cuenta, que a veces es muy difícil saber exactamente de dónde nos viene la información, pero si averiguamos por qué y por qué en ese momento, acabaremos entendiendo un montón de cosas. Yo creo que también nuestro trabajo como consumidores y consumidoras de información es buscar la verdad y no dejarnos... Yo creo que siempre tenemos que sospechar cuando algo simplemente nos divierte. No estoy en contra de la diversión, pero sí estoy en contra de cuando el periodismo es solo diversión, porque aprovechan esa diversión para que bajes la guardia y te cuelan otras cosas. Con lo cual también me parece que nosotros y nosotras tenemos esa responsabilidad y también tenemos responsabilidad de recuperar la conversación física, recuperar la lectura en papel, recuperar los matices. Yo creo que, aunque suene muy abuelo cebolleta, creo que las redes sociales son un magnífico campo de cultivo para el fascismo. Y creo que buscar matices dentro de redes sociales, quedarse callado, por supuesto usarlos, pero no usarlos como arma arrojadiza, sino como punto de partida para tirar del hilo y usar el mismo sistema que estamos usando para recibir esa supuesta información para profundizar más. Yo sé que muchas veces no hay tiempo para esto, pero hay cosas importantes en las que merece la pena, o al menos, si no tenemos tiempo para averiguar cierta verdad de las cosas, que no tengamos prisa para multiplicar el eco de cosas cuya verdad no conocemos. Yo creo que ahí tenemos que ser bastante prudentes en lo que hacemos, porque sobre todo porque le estamos regalando a organizaciones claramente fascistas una difusión que de otro modo tendrían que pagar con un presupuesto que estaría muy bien que supiéramos de dónde sale y que además se les agotara, que no fuéramos nosotros unos patrocinadores tontos, que es lo que estamos siendo en muchísimas ocasiones, cosa que ya solo obligar a que se desfonden los medios fascistas para que llegue su mensaje donde estamos contribuyendo a que llegue de manera gratuita, ya me parece un gesto antifascista. Es decir, el hecho de no les des retweets, no les des casitos, no es solamente porque amplíe su mensaje, que acabarás diciendo, bueno, si no lo hago yo, ya lo hará otro. No, también es para que se gasten la pasta que tienen ahí y que pueden utilizar en hacer el mal de otros modos, que se gasten esa pasta en hacer que su mensaje llegue más lejos, que es lo que están haciendo todos los chicos de Bannon y demás, con lo cual también es nuestra responsabilidad eso. Y quiero añadir, que estoy ahí como de carrerilla, aunque estoy dejando, para te dejo hablar, Miquel, de verdad, que hay una cosa que yo muchas veces cuando hablo con amigos y amigas y siempre tenemos la sensación de ¿qué hacemos hablando para convencidos? Es como, ¿de qué sirve que digamos siempre? Y un día, hablando de esto con una amiga, me dio una respuesta que me pareció maravillosa y que me hizo cambiar mi forma de pensar. Y fue que me dijo, a ver, Bob, los convencidos también necesitan alimento, también necesitan argumentos, también necesitan que lo que decimos en los medios de comunicación les sirvan no solo para activar su pensamiento, sino para estructurar y crear sus respuestas frente a esto. Con lo cual, no esperemos convencer a nadie directamente con lo que vamos a decir, pero al menos sí darle un poco de oxígeno a aquellos que no se rinden, que no tiran la toalla contra el fascismo y que pueden usar nuestros argumentos, nuestras premisas y nuestras teorías para algo más allá de reforzar los suyos, sino también para enfrentarse dialécticamente con quienes intentan imponer sus criterios fascistas. Yo creo que es importantísimo y no podemos obviar el papel de las redes sociales hoy en día, aunque es verdad que no representan la realidad, porque es un fragmento y un espacio pues, muy concreto, pero sí que es verdad que tienen una influencia, eso es obvio. Más allá de los trolls y de la extrema derecha y de la estrategia de la extrema derecha, que sabemos que está explotando al máximo, exprimiendo la capacidad de las redes sociales para difundir digamos, su odio y además sus malas prácticas también. Yo creo que también vale la pena que reflexionemos un poco sobre nuestro uso de las redes sociales y nuestra actitud con las redes sociales. ¿Qué quiere decir con esto? Y todos y todas caemos muchas veces, ¿no? A lo mejor en actitudes, a lo mejor en algún momento arrogantes o en algún momento incluso maleducadas, ¿no? En este sentido. Yo creo que aquí también tenemos un trabajo importante y es reflexionar
sobre las formas muchas veces, ¿no? No estoy diciendo aquí que nos pongamos a ser amables y a dialogar con fascistas, porque yo directamente los bloqueo, porque no quiero saber nada de ellos, eso para empezar, pero sí que creo que es importante la pedagogía y sobre todo la humildad. Y aprender todos y todas. En las redes sociales es verdad que es una jungla, ¿no? En este sentido, ¿no? Que es verdad que es muy fácil pues, la cultura del zasca, el troleo, el jiji jaja, etcétera, ¿no? Y a veces todos caemos aquí, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que quizás deberíamos ser un poquito más, ¿cómo diría yo? Responsables en algún sentido, ¿no? Porque toda esta cultura del zasca o este odio que muchas veces pues, al final se acaba apoderando de las redes sociales, también es tóxico para todos y todas. También nos afecta a la gente que tenemos o que queremos tener buenas intenciones, ¿no? En este sentido, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante también hacer una reflexión sobre estas actitudes tóxicas que tenemos todos y todas muchas veces, porque todo eso, al fin y al cabo, yo creo que también es gasolina para esas actitudes fascistas, ¿no? Que podemos ir desarrollando poco a poco cada uno de nosotros en nuestros pequeños entornos, ¿no? Y en las redes, pues también es parte de nuestro entorno. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y además yo creo que nos impide entender que lo importante es que si algo genera un debate, el debate no se puede desarrollar en un medio como una red social, porque faltan un montón de elementos, desde la empatía física hasta el tiempo para argumentar, hasta la cierta serenidad que puede dar la cercanía física. Y eso me parece que lo estamos olvidando, es decir, estamos asumiendo que el auténtico ring o el circo donde se pueden dilucidar según qué cuestiones son las redes sociales. Y yo creo que no. Es decir, las redes sociales, además, yo creo que tiene una cosa muy peligrosa y es que en muchos casos son la única forma en la que mucha gente siente que tiene voz. Y a lo que ha acostumbrado el sistema de las redes es que cuanto más grotesca y disonante sea esa voz, más atención llamará. Es decir, no se premia el discurso sensato, no se premia. Entonces, a lo que estamos fomentando también es una cosa que tiene que ver con que ese discurso de odio y fascista también se premia con la relevancia y con cierto éxito. Piensa que hay muchísima gente que considera que provocar una reacción airada u ofendida o de cualquier tipo en cualquier otra persona en redes sociales significa un momento de notoriedad. Y es una búsqueda de notoriedad, no es otra cosa, no es ni siquiera una búsqueda de lanzar un debate, no creo que sea un lugar donde lanzarlo, pero tiene que ver con un mecanismo del éxito, que es el mecanismo del éxito que usan los movimientos fascistas en todos aquellos medios donde llegan. Es decir, consideran que vamos a aprovechar el ruido que somos capaces de generar, los sexys que somos capaces de ser, porque al final todo el mundo le da mucho morbo ver cómo se lía aquí una cosa gordísima y se olvida por completo de cualquier argumento. No es solo que no tengan argumentos, sino que su falta de argumentos y sus mecanismos de odio sirven para convertir aquello en un éxito. Que eso también debería hacer reflexionar a las plataformas, a las aplicaciones online que promueven esto, de hacer reflexionar sobre qué medio o qué lenguaje han promovido con ese medio. Claro, porque esto, digamos, es bastante evidente, por ejemplo, en la estrategia que utiliza la extrema derecha en las redes sociales, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo, Claro. que, bueno, ejemplos tenemos cada semana, pero el ejemplo que tuvimos, por ejemplo, con la fotografía de Abascal, con la mesa esta, y el pimentón, aquel, ¿no? Que generó de memes, debates, historias, ya ves tú, una foto del tío ahí en la mesa. Esto a veces creemos que son tontos y que improvisan haciéndose una foto. Oye, Javier, hazme una foto y cuélgala. Y a veces Claro, nos no, olvidamos de que esta gente, cada foto que cuelga y cada palabra que dice, están perfectamente estudiadas y están perfectamente medidas precisamente para provocar esa reacción y multiplicar sí, el impacto de esa imagen y de esa foto y que se hable de ellos, de una manera o de otra, aunque sea mal. En este sentido, somos nosotros los que hacemos muchas veces de amplificadores, no solo de sus discursos, porque a veces los discursos
groseros, ¿no?, de la extrema derecha, que están perfectamente diseñados para que nos escandalicemos y digamos, mira la barbaridad que ha dicho este, ¿no? Aparte de eso, también las imágenes que creemos inocentes, ese vídeo que nos parece ridículo de Vox o de quien sea, al final somos nosotros los que les damos las visitas, los que se lo compartimos con los amigos, los que mira el pimentón de la foto, mira, etcétera, etcétera, Sí. etcétera. Juegan con nosotros constantemente y aquí pecamos de una cosa, que es de la arrogancia de creer que es que son idiotas. Y la extrema derecha, si está ganando elecciones en todo el mundo y está gobernando países, de idiota Sí. tiene. Yo ahí estoy de acuerdo contigo con el pecado de la arrogancia y además con otra cosa que me parece muy negativa y de la que además creo que somos culpables. Y es que asumimos que la forma más sencilla de manifestar nuestro discurso es en oposición al suyo. Es decir, en vez de ser capaces de generar un discurso antifascista con enunciados, con planteamientos asertivos, diciendo, a ver, queremos hablar de justicia social, queremos hablar de lucha de clases. No, lo que hacemos para dejar claro que no somos ellos es burlarnos de su discurso o jugar su discurso en negativo, pero muy pocas veces elaboramos y estructuramos nuestro discurso en positivo. No, lo que hacemos es coger el suyo, darle amplificación, que ya es el primer error, y en segundo lugar, posicionarnos en contra de eso y posicionarnos en el lugar en el que estamos en contraposición a lo que ellos han dicho. Y es una gran cagada. A mí, por ejemplo, me parece que alguien que está haciendo muy bien lo que tendríamos que hacer en el Congreso es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. O sea, creo que Yolanda Díaz lo que hace es, cuando hay una provocación por parte del fascismo, lo que hace es directamente lanzar un discurso de clase social, planteando las cosas. Y así es como yo creo que tenemos que usar las redes. En vez de coger sus discursos y decir, no, no, yo no soy ellos, con lo cual me río de ellos, dejando claro, ya, pero tú no me estás proponiendo nada, tú no me estás dando un lugar al que llegar. Y eso también me parece muy peligroso. Creo que el antifascismo también tiene que hacer propuestas. No digo que tengan que ser propuestas amables, pueden ser propuestas incendiarias, pero propuestas. No basta con manifestarse en contra de barbaridades. No, ofrezcamos alternativas, un lugar al que ir. Claro, porque si nos damos cuenta, la extrema derecha ha sido capaz incluso de resignificar el insulto de facha. Lo Claro. exhiben con absoluto orgullo. Es decir, que tú le llames facha a un facha, no le duele. Al contrario, les da igual, lo dijo incluso Abascal en un meeting, ¿no? Y yo creo que es perfectamente lo que dices tú. Pero por otra parte, no solo eso, sino también entrar en su terreno de juego con sus normas y su marco es ya darles la victoria. Sin embargo, el ejemplo que comentabas, cuando tú sacas a la extrema derecha de donde ella se siente cómoda, que es en su marco y en sus temas habituales, vamos a hablar de desahucios, vamos a hablar de Claro. derecho a la vivienda, vamos a hablar de precariedad laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la extrema derecha no tiene margen de maniobra, porque casualmente la extrema derecha aquí en España y en gran parte del mundo es totalmente neoliberal. Es decir, va a defender los Exacto. desahucios, va a defender la precariedad laboral, va a estar del lado de los más poderosos, de la banca, etcétera. Por lo tanto, este terreno es donde ellos no están cómodos. Por lo tanto, saber conducir el debate cambiando el marco cada vez que ellos nos tratan de hablar de banderitas, del Che Guevara o no sé qué, de Venezuela, etcétera, etcétera, y los llevamos al terreno donde ellos resbalan por completo, aquí es donde se les vence. Y esto es muy importante y por eso a mí varios compañeros y compañeras que conozco que están en redes de barrio y en colectivos contra los desahucios y contra la precariedad laboral me lo dicen, tú no sabes el trabajo antifascista que estamos haciendo en los barrios parando desahucios. Claro. Han Es parado que eso es desahucios fundamental. de gente que vota a la extrema derecha y han ido un grupo de punkis a ayudarles a que no los echen de casa. Estas personas cambian automáticamente el marco que tienen totalmente infectado por los discursos de la extrema derecha, ¿no? Y ese trabajo, cuando ven que son los vecinos gitanos, migrantes, los que van a defenderlo, a él, al españolito con la bandera en el Sí, balcón, sí, sí, de sí, que no sí. le echen de casa,
ahí es cuando le cambia el chip. A él, y digo el tema de la vivienda como digo muchos otros, pero creo que es fundamental sacar a la extrema derecha de su zona de confort y llevarla al terreno donde se les ve el plumero. Y el plumero se les ve Claro, cuando las medidas neoliberales son las que están proponiendo y apoyando. es que es la militancia de proximidad. Y es que además lo que no podemos tampoco es jugar en su terreno. ¿Cómo plantean ellos las soluciones a problemas complejos buscando enemigos? ¿Cómo se reacciona ante ellos por parte de quienes no son extrema derecha? ¿Cómo se intenta muchas veces responder a eso? Buscándolos a ellos como enemigos. De modo, lo único que hacemos es una especie de bucle de enemistades, pero si yo soy un refugiado que llega a España y quiero derechos laborales, quiero derechos humanos, de verdad, lo último que yo deseo es que haya alguien haciendo un tuit gracioso contra la mesa del despacho de Abascal, porque eso a mí no me va a ayudar en nada, porque lo que quiero es una construcción. Y yo creo que también tenemos que dejar de ponernos medallas que no cuestan nada y empezar a trabajar en lo que de verdad es importante. Y sobre todo preguntarnos, porque también tenemos que preguntarnos cómo estamos de cerca o de lejos del auténtico antifascismo. Es decir, ¿de verdad nos parece? Porque a mí hay otro gran problema también con la ultraderecha, es cuánta gente no quiere entrar en ese discurso porque en el fondo está en el bando ganador. ¿Cuánta gente no está entendiendo que todos perdemos? ¿Cuánta gente no está entendiendo que en realidad él también forma parte de la clase obrera, ella también forma parte de la clase desplazada? Porque también está esta cosa aspiracional como de buscar siempre a un enemigo, a alguien que si tú ganas uno, gane un poco menos que tú para poderle echar la culpa de tus desgracias. Y ese mecanismo me parece terrorífico. Y lo que hablas tú de los barrios, de hacer esa militancia de proximidad, de entender que solo esa unión y esa solidaridad puede ayudar a cambiar las cosas, y luego unos señores y unas señoras que vienen ahí a generar un odio que es un caldo de cultivo para un negocio muy rentable, del que además nadie va a ver un duro, que eso es lo más importante de todo, porque yo podría llegar a entender que la gente pensará, bueno, pero luego a mí de esto me van a dar un cachito. No, no, tú lo único que estás haciendo es ser un mercenario muy mal pagado, es decir, cero pagado, para que unos señoritos con un ejército privado se hagan con un territorio al que nunca vas a tener acceso, del que no te van a dar ningún beneficio y vas a seguir trabajando para ellos por mucho menos dinero de lo que lo haces ahora, pero ellos van a llegar donde quieren llegar gracias a tu esfuerzo que nunca se va recompensado. Alguien le tiene que explicar eso a la gente que no reacciona contra el fascismo también. ¿No? Y además yo creo que hay determinados espacios también donde ese antifascismo se construye, a lo mejor porque históricamente ya ha habido cierta sensibilidad, pero ayer, por ejemplo, un compañero de aquí de Valencia, que es estibador, ¿no? Pues escribió un texto en La Marea explicando pues, que de repente los estibadores de varios puertos habían hecho campaña por Black Lives Matter, ¿no? Y habían parado los puertos por unos días o unas horas, ¿no? Y aquí te das cuenta donde realmente confluyen un montón de factores que son históricamente han estado muy concienciados en que la lucha de clases, el eterno debate, ¿no? La lucha de clases no está reñida con la defensa de determinadas otras luchas, ¿no? Que se complementan, pero también sirve, por la conciencia de clase esta, para unir a toda esta, digamos, a toda la clase trabajadora que está sufriendo al fin y al cabo todas las políticas neoliberales que está defendiendo la extrema derecha. Porque al fin y al Efectivamente. cabo, la extrema derecha lo que está apoyando y lo que está permitiendo al desarrollar esto es empobrecer no solo, o sea, evidentemente a los colectivos vulnerables todavía más, pero a toda la clase trabajadora. Claro, es que en realidad son los seguratas chungos de los neoliberales. O sea, han conseguido tener ahí a una guardia de corps y a un entorno que es capaz de mancharse las manos y la boca con algo que los neoliberales pensaban que se podía hacer más fácilmente. Y es lo único que a mí a veces me consuela. Y es, a lo mejor no tienen tan bien pillado el neoliberalismo cuando lo necesitan, pero es una fantasía que tengo yo de ingenuo que me hace pensar en eso, porque si no, no necesitarían estar allí haciendo estos aspavientos. Seguro que me equivoco, pero creo que están ahí solamente, han pasado a buscar un lugar que es el lugar del matón, que es lo que hemos hablado muchas veces. Y ese matón al final va a ser el que va
a manchar solo un poquito, pero va a contribuir que gente que no va a ganar nada se manche mucho más las manos. Sin embargo, muchas veces encontramos también a gente de izquierdas, a gente culta y bien concienciada también, que está de alguna manera analizando todo el fenómeno de la extrema derecha y que está alertando de alguna manera que la extrema derecha está llegando donde la izquierda no ha sido capaz de llegar, ¿no? Por ejemplo, lo que se conoce como el chauvinismo del bienestar, ¿no? En Sí. Francia, como Le Pen ha sabido captar el voto de la clase trabajadora de muchas ciudades, ¿no? Y cómo la izquierda está perdida a lo mejor en otras batallas o lo que sea. Esta es una crítica que se hace desde la izquierda, aparte de la izquierda, de haber cedido terreno y que ha ganado ese terreno la extrema derecha, ¿no? Sin embargo, aquí hay un terreno un poco pantanoso. Y aquí está lo que hemos hablado ya en otras charlas, ¿no? Es si realmente tenemos que disputarnos determinados relatos con la extrema derecha. Yo aquí sería muy cauto. Y esto viene al pelo por ciertas polémicas que han habido, ¿no? Sobre es que la izquierda no habla de este tema, es que la izquierda no habla del otro tema, es que la extrema derecha está poniendo temas sobre la mesa. La extrema derecha es oportunista. La extrema derecha no tiene un programa definido, lo cuenta Paxton en su magnífico libro del fascismo, ¿no? De anatomía del fascismo, ¿no? Que es camaleónica totalmente y se adapta a las circunstancias. Es decir, no ha inventado nada la extrema derecha, también utilizó la bandera roja y negra en los años 30, usurpándola a la izquierda, usurpando el lenguaje, usurpando todo a la izquierda, cuando en realidad cuando llegó al poder hizo políticas de derechas y neoliberales y mantuvo los privilegios de los de siempre. Por lo tanto, yo creo que no es un buen espejo donde mirarse la extrema derecha. Sí que es importante reflexionar sobre por qué la extrema derecha llega y por qué la izquierda no, pero en ningún caso buscar ningún tipo de, ¿cómo diría yo?, de simpatías hacia nada que proponga la extrema derecha. Sí analizarla, sí interpretar sus éxitos, pero creo que no son nunca un buen ejemplo o un buen espejo donde mirarse. También creo que en esa polémica siempre se nos olvida un factor y es cuánto presupuesto tiene la extrema derecha para llegar con su discurso a esas clases y esos lugares que no tiene la izquierda. Y eso también tenemos que dejarlo claro. De que también estamos hablando y desde dónde se analiza, es decir, qué análisis de datos estamos haciendo, desde qué puntos de partida y desde qué lugares donde ese discurso que se supone que cala de la extrema derecha en según qué clases trabajadoras, ¿quién nos está contando esto realmente? A mí me parece que hay una gran parte de falacia. Y también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una agenda que no hay que comprar. Creo que hay cosas fundamentales. Creo que hablar de la educación no es hablar de educación manipulada o PIN parental. No, hablar de educación es de otra cosa, hablar de un derecho es hablar, y no solo es hablar, es ponerlo en práctica. El gran problema es que tú entras en un asunto que se convierte en polémica porque has generado esa polémica artificialmente, porque no es verdad que la gente quiera. No, eso no es así. Eso tiene que ver también como cuando hablamos de la televisión basura. La gente pide eso, no, no. La gente coge lo que le das. Y si de pronto a la gente le das posibilidad de hablar sobre algo y tú marcas eso sobre la mesa, claro, ¿qué posibilidad tienes de hablar sobre algo cuando tienes un presupuesto enorme para tener a todos o a gran parte de los candidatos yendo a lugares precisos, hacerse la foto, tener el tiro de cámara, lanzar nota de prensa, chiquinoticia, y cuando el resto de la gente lo está usando probablemente para asuntos mucho más importantes, pero que no son tan noticiables? Eso también tiene que ver con la propaganda. Yo no quiero que mi dinero o que el dinero de un gobierno de izquierdas o de coalición de izquierdas se use en propaganda. La derecha solo puede usar en eso, porque además, si lo usara para otras cosas, vamos a ver, hogar social, nazis que dan comida solo a españoles. Pues probablemente eso nos va a parecer, hostia, ¿y por qué no hace eso la izquierda? ¿De verdad queremos que la izquierda haga eso? ¿Que tenga un hogar social donde solo dé comida a españoles? No, nos parecerá un horror. Ya, pero es que fíjate, es que los nazis estaban dando de comer a la gente. No, no, los nazis estaban jugando con tu hambre para construir algo mucho peor y mucho más peligroso. Si vamos a permitir que jueguen con nuestro hambre para que a medio plazo nuestra vida sea un infierno, yo no quiero participar en eso. Ya ha sacado un tema que yo
no quería dejar de lado, y es el tema de la educación. Lo digo porque supongo que tú también tendrás, igual que yo, muchos amigos y amigas que son profesores y profesoras Sí. y que están preocupados. Están preocupados porque ven a gente muy joven que está no solo con actitudes racistas, machistas, homófobas, sino incluso ya haciendo incluso propaganda de la extrema derecha, utilizando sus lemas, utilizando sus símbolos, reivindicando determinadas organizaciones, y no saben qué hacer. Profesores y profesoras que están en el aula y que a mí me han llegado a decir, no, es que para provocarme, cuando entro me ponen el cara al sol, en el móvil, por ejemplo, ¿no? Y de jiji, jaja, y se ríen, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es una anécdota, pero bueno, no solo eso, sino incluso estos discursos, ¿no? De las feminazis o del, no sé, toda la artillería retórica de la extrema derecha está penetrando en la gente joven de una manera muy preocupante, y no es uno o una quien me lo ha dicho, son muchos ya. Y aquí tenemos un melón importante, no podemos dejar a los profesores y las profesoras solas en esta batalla. Y ellos y ellas, porque muchas veces también yo me he encontrado con el problema de que muchos de ellos dicen, ostras, pues podríais venir a hacer una charla al instituto y tal, pero es que el director no quiere, porque no quiere líos. No quiere líos. O sea, tiene un enjambre ahí o unas larvas donde se está criando el nazismo directamente ahí y no quiere problemas, ¿no? Entonces, aquí también son súper importantes los profes y las profesoras en esta batalla. Y creo que todos y todas podemos echar un cable, pero también haría falta que empujáramos desde nuestras posiciones para que no se sientan solos y solas. Sí, mira, yo te voy a contar una experiencia que viví este año. Un profe de un instituto de Castilla-La Mancha me pidió que fuera a dar una charla a dos de sus grupos. Un tío, yo no le conocía, pero teníamos amigos en común, con lo cual, guay, es un tío que además tiene una trayectoria muy interesante, y le dije, yo estoy de acuerdo, lo único es, además justo coincidió con cuando Vox saca todo el asunto del PIN parental, etcétera. Yo dije, oye, si esto va a ser un problema para ti, dímelo, porque yo lo único que quiero es lo último que quiero es que tengas líos. Pero el tío, no, no, para adelante, vamos. Y yo me fui, estuve con dos grupos de chavales y chavalas. Tengo que decir que la conversación, para ellos el ítem de la homosexualidad no era el más interesante, les importaba muchísimo más, por ejemplo, hablar de mi discapacidad, de mi trabajo en la tele, de la escritura, era un grupo muy guay. El asunto es que durante una de esas charlas, una de las chicas me preguntó cuál era mi opinión sobre el aborto. Y yo le di mi opinión, le dije, a ver, que yo como tío, primero, tenía una opinión muy limitada sobre el aborto y que me parecía que hay personas... Pero bueno, manifesté que creía que tenía que ser libre, gratuito y que, por supuesto, no era plato de gusto para nadie, etcétera. Y de pronto esta chica dijo, bueno, es que cuando vino aquí la señora de Cáritas, nos dijo que es que nuestro cuerpo no nos pertenece. Entonces, el profe que me ha llamado a mí se quedó con cara como de, perdona, una señora de Cáritas o está... Claro, porque en el cole te venden que va un maricón como yo a adoctrinar a los chiquillos y hacer que todos practiquen la sodomía y el lesbianismo. Pero va una señora de Cáritas y en teoría les va a hablar de la labor social que hace la iglesia. Y no. La señora de Cáritas le está contando a las chiquillas que el aborto, que su cuerpo no les pertenece, que además las clínicas abortistas hacen proselitismo, que yo ahí, claro, me petó la cabeza y dije, sí, van con un tenedor por la calle y te sacan al... O sea, me parece una barbaridad. Pero claro, nadie se preguntó nunca de qué hablaba la señora de Cáritas esta que fue allí. Y esa señora habla de eso. He de decir que este profe puso en Twitter la visita que yo hice y Rocío Monasterio tuiteó que si con gente como yo estaba adoctrinando, tal. Ella fue tan idiota y yo tuve tanta suerte de que no era en la Comunidad de Madrid. Era en Castilla-La Mancha donde ni pinchaban ni cortaban. Pero para mí lo más llamativo de todo, más allá de todo el ataque que se hizo contra mí, fue el hecho de que lo que parecía más inocente, es decir, Cáritas, hay algo más bonito de Cáritas, gente que practica la caridad cristiana y da de comer al hambriento y de beber al sediento. No, coño, tú has ido ahí con la excusa de que vas a hablar de cómo estás contribuyendo a que el mundo sea un lugar menos miserable, y a lo que estás contribuyendo es hacer sentir a unas adolescentes como una mierda porque les explicas
que su cuerpo no les pertenece. Me parece una auténtica barbaridad. Entonces, claro que tenemos que ayudar a todos los profes y que asumamos que nos va a tocar pagar precios. Y yo asumo ese precio personal que tuve que pagar y lo volveré a hacer porque tampoco... Y porque además sentí que esos chavales y esas chavalas, algo de lo que hablamos se les quedó, para algo les servirá. Ojalá dentro de unos años algo de lo que yo dijera le resuene y le sirva para que le mueva algún resorte. Yo también lo que he detectado es que la extrema derecha es consciente de que la educación es uno de sus principales, digamos, objetivos, digamos, ¿vale? Existe, evidentemente, en toda la campaña del PIN parental y todo esto, una estrategia bien diseñada por think tanks de la extrema derecha. De hecho, tienen Claro. incluso análisis y dosieres donde explican cómo atacar, digamos, a la educación sexual y todas las políticas de igualdad que se están explicando en los colegios. Y están digamos, están centrados en ese objetivo, pero también son conscientes también de que demasiadas veces es un territorio hostil, igual que la universidad, ¿no? No siempre, no siempre, pero sí que es verdad que encuentran ciertas resistencias muchas veces de mucha gente que está batallando allí y no se deja doblegar ni chantajear por esto. Sí, Miquel, pero por eso la lucha por los concertados y los privados. Es decir, porque se dan por... O sea, yo creo que la campaña del PIN parental fue sobre todo una campaña publicitaria para que los padres que pudieran se llevaran a los chiquillos a los coles privados y concertados porque ya asumían que ese libertinaje en los públicos no lo ven a poder llevar a cabo porque toda la izquierda iba a ir en su contra, pero al menos en los colegios de bien, religiosos, eso se podía evitar. Claro. Y además yo creo que aquí yo creo que han sabido jugar muy bien con el lenguaje. Yo creo que, bueno, la extrema derecha es muy hábil manipulando el lenguaje, ¿no? Y apropiándose de palabras tan bonitas como la libertad, ¿no? Y muchas otras, ¿no? Eso aquí, por ejemplo, en Valencia, ¿no? Pues tenemos un eterno debate, ¿no? Pues que nos está costando normalizar después de muchos años, ¿no? El valenciano, ¿no? El catalán que hablamos aquí, ¿no? Y las campañas en contra de la normalización de la lengua, que es algo por lo que hemos batallado durante muchos años, ¿no? Se habla la libertad de elegir, ¿no? Como si no pudieras elegir hablar en castellano en Valencia, ¿no? Que cualquiera que conozca Claro, Valencia le explota la cabeza cuando le dices eso, ¿no? Pero esa sí, sí, sí. manipulación del lenguaje que además reproducen los medios de comunicación, ¿no? También a veces no sabemos cómo contestar, y pongo el ejemplo de cuando, no recuerdo quién fue, del gobierno que dijo, los hijos no son de los padres. Error, o sea, ¿cómo puedes decir eso? O sea, eso le diste la pistola y las balas a la extrema derecha para que te pegara un tiro directamente. Claro. Y claro, ese era tan fácil de darle la vuelta a esa salida de tono, ¿no? Por lo tanto, el lenguaje, aquí quería llegar, es un terreno de batalla importantísimo con la extrema derecha, porque lo saben retorcer de tal manera que utilizan y pervierten estas palabras y estos marcos en beneficio suyo, que muchas veces la izquierda no tiene herramientas o no sabe cómo contestar a estas demandas. Es como lo de la concertada y la privada, ¿no? De, ¿por qué no puedo Claro, elegir dónde llevar? Ya, pero es que el debate no es que tú puedas elegir o no, es que el debate es otro, exacto, ¿sabes? eso es. Entonces, yo creo que también está parte de la solución es a lo que tú dices, es decir, que no nos dediquemos a responder ni a contestar, que asumamos la autoridad en el lenguaje y en la conversación, que generemos la conversación, que también eso han conseguido que no queramos generar la conversación porque están todos agazapados esperando a que se genere esa conversación para lanzar los cuchillos, desautorizarnos, negarnos, pero tenemos que pasar por ahí. Yo creo que no podemos limitarnos solo a reaccionar, tenemos que pasar a la acción. Sin duda, yo creo que, bueno, hay tantos gremios y tantos colectivos donde se puede hacer un trabajo potente por neutralizar cualquier atisbo de infección Sí. ultraderechista, ya sea temas racistas, homófobos, machistas o la propia propaganda de la extrema derecha, que podríamos estar horas y horas hablando. Y volviendo un poquito al principio, reivindicando el papel de todos los colectivos, ya no solo los que se autodenominan antifascistas, sino también de todos los colectivos que trabajan en tan distintos ámbitos, ¿no? Yo creo que es importante
también que todas y todos los que trabajan en los movimientos sociales, de alguna manera empiecen, que ya han empezado, yo creo, ¿no? Pero que empiecen a asumir, como tú decías al principio, ¿no? Que el antifascismo, esa palabra, que en realidad es una palabra que a mí me resulta bastante bonita, digámoslo así, ¿no? Porque es Sí. en este sentido, sea algo reivindicado, capaz de quitarle todo ese estigma que durante años y años y años ha pesado sobre él, ¿no? Yo recuerdo algunos documentales de estos típicos sensacionalistas de la televisión, ¿no? De los extremos se tocan y cosas de estas, ¿no? De hecho, mira, hay un ejemplo muy claro, ¿no? La Brigada Provincial de Información de la Policía, la que se dedica a controlar a los grupos de extrema derecha, de la izquierda radical, etcétera, se llama tribus urbanas, ¿no? Es decir, lo engloba incluso en este marco, ¿no? Claro. Yo creo que esto también es un mensaje para periodistas, ¿no? En este sentido, ¿no? Y para la gente que trabaja en la comunicación, incluso para los académicos, ¿no? Muchas veces que hablan de fenómenos que hay veces que ni siquiera han estado en una asamblea o han conocido el trabajo que hay en el barrio, ¿no? Yo creo que es importante aquí empezar un poco a acercar todo esto y a que la gente... Quería decir esto porque la gente también debe ser un poco más generosa en este sentido, ¿no? Yo creo que el antifascismo es una cuestión tan transversal y tan asumible por cualquier demócrata, ¿no? Que lógicamente, Sí. ¿no? Que hay que reconocer el papel, ¿no? De los colectivos antifascistas y que han sido pues, muy revolucionarios y muy marcadamente politizados, ¿no? En la izquierda radical, pero sí que es verdad que el antifascismo al final acaba siendo ya una necesidad de supervivencia democrática. Y yo creo que hay dos elementos que yo reivindicaría. Uno, que el antifascismo es fácil si sabes cómo. Y dos, que ser antifascista no exige más que tener capacidad para mirar alrededor, no callarse la verdad y escuchar a los demás. Sin duda, yo creo que escuchar es uno de los mejores antídotos también, sobre todo para comprender. Y yo digo Sí. comprender porque a la extrema derecha, aparte de bloquearla en las redes sociales, que es lo recomendable, pero eso no Ujú. significa ignorarla. Es decir, yo los bloqueo, pero yo No, los no, estudio. claro, Hay que claro. estudiarlos, hay que interpretarlos, hay que conocerlos, porque no Sí. puedes combatir a un enemigo que no conoces y que encima con esta arrogancia a veces de que son idiotas, pues ellos aprovechan también de esta inocencia nuestra, ¿no? De pensar que son tontos y que hacen tonterías. Pues señores, si fueran tan tontos no estarían gobernando en varios países, ¿no? En este sentido creo que es importante esa humildad para reconocer que sabemos poco Ujú. muchas veces de esta gente, ¿no? Y que hay que estudiarlos un poquito más, interpretarlos, sobre todo interpretarlos cuando nos quieren llevar al huerto, pero sobre todo también escuchar a la gente que sabes que está sensibilizada y que esto no lo quiere. Porque muchas veces Claro. yo creo que es también un error poner condiciones al antifascismo. Es decir, podemos hacer mucha pedagogía anticapitalista y mucha pedagogía en muchos sentidos para, de alguna manera, poner muchos de los problemas que el Ujú. fascismo pretende perpetuar, ¿no? Como es el sistema capitalista, etcétera, ¿no? Pero creo que debemos ser lo suficientemente inteligentes como para ser lo suficientemente generosos para conseguir esta transversalidad. Y yo creo que hay experimentos súper interesantes en todas las ciudades, que han sabido unir a gente muy diversa, de muy diversas sensibilidades, con un Ujú. objetivo común, pararlos. Luego ya discutiremos sobre si hay que ir Sí. por aquí, si somos más anarquistas o más socialistas o más lo que sea. Pero creo que estamos en un momento de emergencia por mucho que ahora luego nos vayamos Ujú. a tomar una cervecita, pero estamos en un momento delicado donde hay gente que lo puede sufrir mucho si el fascismo avanza y creo que debemos Sí. ser responsables en nuestro tiempo de saber utilizar las herramientas que tengamos a nuestro abasto para extender, digamos, este antifascismo allá donde pueda llegar y sobre todo tener herramientas también para saber combatirlo de una manera inteligente. Pues ojalá sepamos. Ojalá. Bueno, pues Yo haré lo que pueda. no lo dudo. Y yo quería terminar este ciclo antifascista de la marea, que hemos estado un mes trabajando un montón de gente, escribiendo artículos desde muchos diferentes puntos de vista, desde intentando recoger todos los temas posibles que de alguna manera se entroncan en esta lucha contra el odio. Y bueno, os invito otra vez a visitar ese especial antifascista de la marea.
Podéis rescatar también todas las charlas que hemos hecho Bob y yo, que han sido 4 con esta. Y nada, a partir de ahora, pues queda mucho trabajo por hacer. Yo te doy las gracias, Bob, de verdad, por tu disponibilidad, Sí, tío, ha sido un placer. por tu cariño y por tu brillantez, tío, que la verdad es que creo que aquí aprendemos todos y todas y creo que nos queda trabajo por hacer, pero creo que tenemos motivos suficientes y alegría suficiente como para encararlo de una manera positiva y es lo que hemos intentado transmitir en esta última charla de hoy. Así que, Sí. Bob, yo por mi parte me despido de ti y Yo de también. los compañeros y compañeras que estáis viendo y te dejo que te despidas tú también, lógicamente. Pues que para mí ha sido un placer estar con Miquel, estar con vosotros, y que como yo estoy en la marea desde que empezamos y Magda Bandera me engaña siempre, pues que ya nos veremos pronto, ¿cierto? Con algún otro disparate que Magda me pida. Sin ninguna duda, agradecer a Magda y a todo el equipo de La Marea que también ha puesto a nuestra disposición todo lo posible para hacer esto posible. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Y pues nada, esto continúa, hay mucho trabajo por hacer y nos vemos. Hasta otra. Adelante. Chao. Chao.